Alejandro Rodas, experto en Derecho Constitucional, abogado con PhD, máster en Ciencias Políticas, especialista en Derecho Constitucional y Administración Pública, docente universitario de Derecho Constitucional y Electoral, es quien nos acompaña el día de hoy. Dirige la entrevista el economista Gabriel Martínez. Muy buenas noches, doctor Rodas. Muy buenas noches, Gabriel, a la audiencia, a todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Gracias por la oportunidad. Empecemos por algo que creo que ha generado muchísima preocupación, y es esta decisión del Consejo Nacional Electoral de repetir las elecciones en el exterior, y obviamente pues esto podría afectar a algunos partidos políticos que han obtenido escaños en esas circunscripciones. ¿Tiene legitimidad, legalidad esta decisión del Consejo Nacional Electoral o no? Bueno, personalmente creo que legitimidad no la va a tener, porque eso demuestra la incompetencia de quienes son parte del Consejo Nacional Electoral, en la perspectiva de que la democracia no solo se conciba como un acto de ir a las urnas cada determinado tiempo y depositar nuestra fe a través del voto en determinado actor político. Creo que el Consejo Nacional Electoral, por un mínimo de decoro, por un mínimo de transparencia, primero que nada hace rato ya debió ser renovado. Paréntesis, ahora vemos que volvió a foja cero el concurso de renovación parcial a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, lo cual genera más rechazo en esta entidad, porque prácticamente estos 5 señores y damas se perennizan en el poder institucional del Consejo Electoral, y habida cuenta también vemos que hay ciertos movimientos que tienen que ver con el contrato o contratar a empresas que no tienen ningún tipo de experiencia, concretamente con esta empresa que se hizo del contrato para justamente echar adelante el proceso del voto en el exterior. Entonces yo sí creo que en primer momento esos están haciendo méritos de sobra para en determinado momento ir a un juicio político por no haber ejercido de manera adecuada sus funciones al mando de lo que significó las elecciones anticipadas del día domingo 20 de agosto. Ahora, ¿tú crees que si estos nuevos comicios probablemente producirán un resultado diferente en los asambleístas electos, esto podría ser susceptible de demandas posterior, o siendo un periodo electoral lo que decida el Consejo Nacional Electoral se va a sostener indistintamente de lo que hagan después cualquier tienda política que se vea afectada? Claro, aquí hay una cosa, Gabriel. Mira, yo creo que debemos analizar las cosas con la frialdad que el caso amerita. Yo creo que las pasiones en una contienda electoral y post-contienda son bastante álgidas, pero los actores que justamente reclaman, yo pienso que más bien no tienen la oportunidad en el marco de haber evidenciado que el señor Zurita, quien heredó esa designación que penosamente se dio por el asesinato, el magnicidio a Fernando Villavicencio, y de igual manera creo que el voto finalmente no es de un actor, que en este caso, repito, el señor Zurita, el señor Carrillo. Él más bien debería pensar en cómo va a posesionarse. Me parece que eso también podríamos hablar ahora, pero creo que ahí sí hablemos de legitimidad. No creo que son los más legítimos para reclamar algo que yo creo que en el fondo lo que le afecta o a quienes afecta es ese conjunto de ciudadanos en el extranjero que no pudieron ejercer el voto y que quedaron de alguna u otra manera mutilados de esa expresión democrática que ocurre cada determinado periodo. Entonces, no pienso que haya una afectación, te soy muy honesto. Yo creería que la afectación directa, si alguien debiese reclamar eso, sería el correísmo, porque en el histórico son esos los que capitalizan el voto de los extranjeros en mayor medida. Y ahora, aprovechando que mencionaste el asunto de la elección de Patricio Carrillo, y ayer tuvimos aquí un representante del movimiento Construye, el asambleísta electo Camilo Salinas, y obviamente ellos tienen la posición de que
tiene que posesionarse de cualquier forma el señor Carrillo en la Asamblea. Jurídicamente, ¿tiene derecho, tiene razón Carrillo y deberá posesionarse, o simplemente será un saludo a la bandera su esfuerzo para haber alcanzado un escaño en la Asamblea? Bueno, yo no creo que sea un saludo a la bandera la participación democrática de este señor encabezando una lista que promueve fundamentalmente el anticorreísmo, esa exacerbación de odio a una tendencia política. Finalmente ha quedado como una primera opción dentro del balotaje electoral que pasó, ¿no? El señor Carrillo debe revisar, primero que nada, que la Constitución vigente a toda aquella persona que recibe del Estado un recurso público se le considera servidor público, sin excepción alguna. Más allá de que haya obtenido a través del voto popular, situación súper importante, el favor del pueblo, y él se encuentra ahora virtualmente como padre de la patria. Pero en el marco de entender los requisitos para tú posesionarte, es evidente de que el señor incumple, porque así dice el Ministerio del Trabajo, que producto de algo muy grave, ¿no? Porque a nadie censuran y destituyen así porque sí. Fueron tras los hechos de unas protestas muy álgidas donde la represión policial fue, entiendo yo, bastante complicada, pero lo de fondo es que la Asamblea Nacional, el órgano legítimo por esencia, la primera función estatal, lo censuró y destituyó. Y dentro de aquello tiene, por mandato de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la prohibición para ejercer 2 años cualquier cargo público. Es decir, esto se inscribe en el Ministerio del Trabajo hace más de, yo no sé el tiempo, pero ya son varios meses o probablemente un poco más. Él ya tiene ese impedimento para ejercer cargo público. Entonces ahí viene un tema un poco de procedimiento. Él, cuando tenga que entregar sus documentos para que le paguen un sueldo por el ejercicio de legislador, tiene que más o menos tener un checklist listo, valga la redundancia, para efectos de posesionarse. Ahí se alerta en primera fase el tema de que él no puede ejercer el cargo público porque tiene ese impedimento dicho por el ente rector de las políticas laborales que se llama Ministerio del Trabajo. Él no podría ejercer, pero ahí viene la salvedad que yo le he puesto en consideración de varios actores políticos y sobre todo de la Asamblea Nacional. La pregunta es, ¿la Asamblea Nacional hoy tiene autoridades que puedan determinar o dar la orden de que se revisen los temas de este señor? Pues no hay un administrador de la Asamblea Nacional. Me parece que hay una unidad de talento humano sin una dirección clara de cómo actuar en este sentido. Y yo pensaría que más adelante, luego de que el señor Carrillo ya ejerza la función de legislador, cuando se conforme la presidencia, las vicepresidencias y sobre todo el CAL, habrá que revisar con los legisladores si él puede continuar o no ejerciendo como legislador. Eso básicamente. Abogado, adentrándonos ya a lo que es esta segunda tienda, se puede decir ya la segunda vuelta en cuanto a la presidencia de la República, vemos a los candidatos súper activos a través de redes sociales, sabemos que la campaña recién arranca a finales de septiembre, sin embargo vemos ya que están exponiendo algunas propuestas. ¿Cómo ve esta salida ya, una vez conocido el balotaje de estos dos candidatos? ¿Cuál es el balance que se puede hacer tanto del cómo se presenta un Daniel Noboa, que se siente vencedor en segunda vuelta, y cómo también se presenta Luisa González, quien apunta a captar esos 5.2 millones de votos que están ahí, que fueron para los otros 6 candidatos? Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que esto es muy importante, porque la política tiende a ser, a veces para los jóvenes, vista con mucha apatía, con un poco de desprecio, y aquello queda demostrado en la elección del 20 de agosto. Además, yo creo que voy a empezar por lo principal, lo más importante. Enhorabuena que la derecha, la centro derecha, se presente con un cuadro fresco, con un cuadro nuevo. Eso genera mayor legitimidad al proceso democrático, visto desde cualquier punto de vista, y de alguna u otra manera rompe con esa lógica de los partidos tradicionales. De hecho, el partido PID, el partido Mover,
se supone que son partidos progresistas de centro izquierda. Yo fui parte en las elecciones seccionales de una alianza en la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha, con estos dos movimientos y un tercero que era Pachacuti. Pero bueno, es importante refrescar, no solo con rostros, sino con propuestas que las está haciendo el señor Noboa en determinado momento, y ahí sí viene mi crítica, que dicen con seguridad, inclusive torpezas. Como dice mi abuela, como decía mi abuelita, bruto pero enérgico. Entonces, decir cualquier cosa con el fin de convencer a la gente, creo que en determinado momento quienes vimos el debate presidencial con esa energía, con esa potencia que él decía las cosas, nos llamó la atención. Pero cuando ya empezamos post debate presidencial a revisar cifras, nos topamos con muchos errores, nos topamos con mentiras, nos topamos con propuestas demagógicas que significativamente al pueblo llano no le puede quizás interesar mucho, pero ya lo escuchó. Por ejemplo, adentrémonos a eso. ¿Cuáles serían estas propuestas demagógicas que están presentándose ya como una afirmación que se ejecutarían en caso de ser gobierno? El hecho mismo de reducir 100.000 burócratas para supuestamente conceder a los jóvenes profesionales de esos espacios. Yo tengo por lo menos 20 años de experiencia en el sector público, y si algo le puedo decir es que primero se debe hacer un diagnóstico de si existen duplicidad de funciones o secretarias o funcionarios que hacen lo mismo y que en el desempeño de sus funciones generan una torpeza burocrática, por decirlo de alguna manera. Eso tarda entre 1 año y 2, hacer un diagnóstico y sacar a las personas, salvo que sean mediante compras de renuncia, como era el decreto 813 que lo expidió el expresidente Correa. Eso le cuesta mucha plata al Estado ecuatoriano. Por ahí esa propuesta es demagógica y sobre todo inviable. La propuesta de hacer una cárcel, para que la gente nos entienda, en el mar, eso es súper costoso, eso es casi inviable. Es mejor ponerles un hotel 5 estrellas a los presos en cualquier cárcel del país, y créame que sale mucho más económico. En ese contexto yo creo que se debe cuidar mucho lo que se viene diciendo, y tampoco se puede permitir que todos los partidos políticos ahora sí quieran ser parte de. El señor Noboa debe darse cuenta que eso tampoco ayuda mucho, y a su propio padre le causó la primera elección la pérdida. Del lado del correísmo yo creo que ahí la propuesta tiende a ser: impactemos en los jóvenes, y para bien o para mal los jóvenes, yo trabajo permanentemente con estudiantes de clases populares, de clase media, media alta, soy profesor en la Universidad Central ya varios años, y lo único que les puedo decir es que ellos buscan autenticidad, espontaneidad, no cosas forzadas. No, ahora sí me aparezco con el pañuelito haciendo TikToks, a la gente no le gusta la improvisación desde esa perspectiva. Entonces yo creo que construir una imagen en este momento es un poco fuera de tiempo. Alejandro, muy buenas noches. Blanca Moncada por acá para hacer más enriquecedor esta entrevista. Qué gusto verte en este estudio, aunque sea de manera virtual. Ojalá algún día nos acompañes en presencial. Hablas de Luisa González, iba a decir Luisa Noboa, y González nos sorprende, y todo el mundo como que ha hablado de esta imagen renovada. Escuchaba y leía también a Jacobo García. García es el apellido del analista, creo, se me va. Y decía él que la RC piensa que los jóvenes, y lo cito textual, son estúpidos. Entonces, ¿a qué se refiere específicamente? Esto de la imagen forzada, ¿en realidad lo lees así? ¿En realidad se lee así a Luisa González? Y de ser así, ¿por qué el cambio? Pues, o sea, yo sé que necesitan captar a esta audiencia, pero ¿qué es lo que pasó? Porque parece que se empieza a desfigurar la imagen de la candidata en lugar de ganar adeptos. Claro, un abrazo fraterno, gracias por la entrevista, y me comprometo la próxima a hacerla de manera presencial. Chéverísimo. Mira, yo creo que aquí hay una cosa muy importante que decirle a la gente, ¿no? En términos generales, la ventaja de estar independiente y de no tener posiciones políticas que puedan comprometerme a mí, eso se llama libertad. Claro. Coincido con Jacobo, y él decía un poco más grotesco algo: la gente no es nada mental. Eso fue lo que textualmente él decía, yo lo leí. Y creo que sí, o sea, estoy hablando de que los jóvenes hoy buscan empatía, pero no solo por el momento electoral, buscan una trayectoria a través de las propuestas que se vienen haciendo, y que en ese sentido Daniel Noboa ha ganado mucho terreno.
Él no tiene su TikTok los últimos 3 meses, lo viene haciendo tiempo atrás, por lo menos un año y medio, y haciendo un trabajo territorial. Eso no quiere decir que la señora González no lo hizo, pero su propuesta, si mal no recuerdo, a partir del debate, siempre fue: volveremos a hacer esto, volveremos a hacer el otro, volveremos. Y claro que hicieron mucho, pero yo le digo públicamente a todo el mundo y a todo aquel que busca ejercer el poder y representar al pueblo: es tu obligación. Hacer las cosas no es una dádiva para mí, ese es tu deber, es el mandato que tú cumples gracias a mi voto, y así de claro. De modo que aquí las cosas extraordinarias que se hicieron antes, está bien, no lo hizo ella, lo hizo Rafael Correa, porque fue quien detentaba el poder, pero lo de fondo es que la señora Luisa González se quedó en eso y no demostró su plus por el cual ella hoy ejerce quizás, y si llegase a ser gobierno, la autoridad más importante del país, que es ser presidenta de la República. Entonces eso se gana con actos empáticos, pero no solo con TikTok, ni Twitter, ni demás, sino que yo escuché a una persona que también es de su movimiento decir algo que me llamó mucho la atención. Quiere acercarse a los jóvenes y nunca aceptó una invitación a ninguna universidad, y cuando lo hizo cometió la barra basada de hablar de las mojigaterías y demás. Entonces eso rompió un antes y un después de lo que significa conectarse con los jóvenes. Los jóvenes no son solo mojigatos, los jóvenes son una cosa muy importante dentro de este país, pero sobre todo los jóvenes, yo sí puedo decir que lo que buscan es autenticidad, verdad, y no todos, por decirlo de alguna manera, haciendo alusión al tuit de Jacobo García, son retrasados mentales. Yo creo que la gran mayoría son gente muy vivaz, inteligente, con nuevas formas de expresar sus sentimientos, sus emociones, inclusive sus afinidades políticas, que siempre están preocupados de aquello además. Importante. Y yo sí me voy a cambiar un poquito de tema en lo electoral. A propósito, Alejandro, de esta polémica que está protagonizando la fiscal Diana Salazar junto con la Corte y el Consejo de la Judicatura. Dimes, diretes, videos que se graban, se convocó a una rueda de prensa en la mañana desde el Consejo de la Judicatura, se canceló y posteriormente Wilman Terán subió. ¿Cuál es tu lectura de este embrollo? ¿Lo amerita? ¿Es buena la posición de las autoridades de salir a aclarar o claroscurecer, como lo leo yo, esta situación, este escenario? Yo creo que no tenemos institucionalidad en el país. Tenemos un contralor que fue designado desde una cárcel, un concurso público para la Contraloría que avanza bastante lento, que hay acciones de protección que retrotraen el concurso para la renovación del CNE, que hay un señor que es el presidente de la Judicatura, pero no ha logrado leer que para destituir un juez necesitas 3 votos, no 2, y de uno que está en estado etílico sin saber cómo hizo para llegar a Miami y ejercer una función tan sensible como es representar a la Judicatura en un pleno. Estamos en soletas, o sea, en este país no hay institucionalidad, pero lo más grave es que la metida de mano de ciertas mafias políticas es más que evidente. Aquí lo que se juegan son muchos intereses. Yo no me solidarizo con la posta per se, sino con toda aquella persona que trata de expresar la verdad a través de los distintos medios digitales, la persecución de la Policía Nacional y de alguna u otra manera también el entramado dentro del cual la fiscal no persigue delitos, sino persigue personas. En determinado momento eso ya crea una ilegitimidad del ejercicio de estas autoridades que me he permitido decir de muchos, pero en realidad sobre la base de la verdad. Tenemos, insisto, un contralor que en estas horas está desvaneciendo glosas millonarias, mientras nosotros estamos en el juego de saber quién va a la segunda vuelta, que ya la sabemos, y vamos ahora mismo a saber cuántos asambleístas tenemos. Entonces, yo sí creo que hay méritos de sobra para poder ratificar que el Estado ecuatoriano, desde la perspectiva de la institucionalidad, está en soletas. Muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido de verdad un gusto tenerte esta noche acá para hablar de actualidad. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo fraterno siempre y gracias por permitirme expresar a través de este medio prestigioso que tiene cobertura en todo el país. Muchísimas gracias. Siempre bienvenido. Muchas gracias al doctor Alejandro Rodas.